Buenos días, mi nombre es Belén Pulido y hoy estaremos hablando acerca de un caso de peritonitis primaria por cirrosis hepática. Paciente masculino de 65 años de edad, natural y procedente de Santiago de Cuba, mestizo, de ocupación campesino, quien fue remitido al servicio de gastroenterología en el Hospital General, docente el Dr. Juan Bruno Sayas Alfonso de Santiago de Cuba, por presentar dolor abdominal. Paciente refiere inicio de su enfermedad actual el día 18 de diciembre del 2014, cuando comienza a presentar en horas de la mañana el dolor en mi abdomen derecho de moderada intensidad, exacerbado al realizar actividades cotidianas sin atenuante. Concomitantemente presenta distensión abdominal, coluria y esteatorrea. Es evaluado por el personal médico del servicio de gastroenterología de dicho hospital y se decide su ingreso. Dentro de los antecedentes personales, el paciente presentaba hipertensión arterial diagnosticada de hace 20 años, sin tratamiento, cirrosis hepática por ingesta de bebidas alcohólicas de hace 6 años, con una frecuencia de 1 litro diario llegando a la embriaguez. En el examen funcional, el paciente refiere presentar astenia, anorexia y pérdida de peso de aproximadamente 12 kilos en un corto tiempo. Dentro del examen físico se encuentra palidez mucocutánea, murmullo vesicular disminuida en la base del pulmón izquierdo, abdomen globoso, doloroso la palpación superficial y profunda en epigastrio, hipocondrio derecho y mesogastrio. Los ruidos hidroaéreos disminuidos y la maniobra de Tarral y Blumen fueron positivas. No se palpó visceromegalia. En los exámenes de laboratorio se puede observar que el paciente presentaba una anemia leve, una leucocitosis con desviación a la izquierda y una hipercolesterolemia. En el ecocardiograma se puede observar taquicardia sinusal. En el rayo X de tórax se puede observar borramiento del seno costofrénico izquierdo por derrame pleural de pequeña cuantía con imagen de atelectasia hacia la base del pulmón izquierdo. También la área cardíaca se encontraba dentro de los límites normales. En la ecografía abdominal se puede observar el hígado pequeño con un parénquima heterógeno que medía de 12 milímetros con flujo centrífugo patógeno continuo. Las vías biliares no dilatadas, la vesícula se encontraba colapsada y había abundante líquido cítico tabicado, floculado, y el vaso que medía aproximadamente 76 por 45. Este tenía una textura homogénea. Ambos riñones con aumento de la ecogenicidad del parénquima, no había dilatación, no había litiasis y había una mala relación seno-parénquima. Se realizó una paracentesis diagnóstica con estudio citológico y bacteriológico. Al paciente se le realizó una paracentesis donde se extrajeron 200 mililitros de líquido fétido y purulento, de los cuales 10 mililitros fueron enviados para un estudio, donde reportó un reencuentro de células polimorfonucleares superior a 250 células por milímetro cúbico y crecimiento bacteriano positivo para Enterobacter spp. El antibiograma reveló que era sensible a ceftriaxona, cefepime, amikacina y acitromicina y era resistente a gentamicina, ciprofloxacina y cefazolina. Con esto, con todos los paraclínicos y ya habiendo tenido un buen examen físico, se diagnosticó una peritonitis bacteriana espontánea por cirrosis hepática. El tratamiento fue mantener hospitalizada en el servicio con una dieta hiposódica, con una hidratación parenteral de 1500 cc de solución al 0,9%. Se le aplicó también omeprazol, el antibiótico que fue cefepime, una furosemida, la metoclopramida para evitar vómitos, la dipirona para evitar que el paciente presentara fiebre y se llevaba un control de diuresis y control de signos vitales. Ahora, hablando un poco de la peritonitis bacteriana espontánea. Esta es una inflamación de la cavidad peritoneal debido a una infección, traumatismo o irritantes químicos como la bilis, el jugo pancreático o los jugos intestinales. En general, se presenta de forma aguda y puede ser localizada o difusa. Todo va a depender de cómo se encuentre el paciente. Las peritonitis infecciosas, dependiendo de su origen, suelen clasificarse como
primarias, secundarias y terciarias. Dependiendo de esto, la clínica también va a ser diferente. La peritonitis primaria o espontánea no está relacionada a ningún foco intraabdominal o a alguna perforación del tubo digestivo. Esta es poco frecuente, aproximadamente se ve en 1 o 2%, y se observa básicamente en pacientes con ascitis que presentan una infección peritoneal sin una causa evidente. En los adultos, la peritonitis bacteriana espontánea, o PBE, como también se conoce, se presenta en pacientes con cirrosis hepática y el 70% de estas son causadas por enterobacterias. De hecho, para hablar un poco de la fisiopatología, la translocación es el fenómeno clave en la patogenia de la peritonitis bacteriana espontánea o primaria y se define como el paso de bacterias de la luz del intestino hacia los ganglios linfáticos del mesenterio. Una vez que ocurre esto y que se supera este filtro, dichas bacterias pueden alcanzar la sangre y pueden llegar a provocar bacteriemias prolongadas, incluso llegar a colonizar el líquido ascítico, como ocurrió con este paciente. Los pacientes cirróticos con ascitis, con una concentración de proteínas baja por debajo de 1 gramo sobre decilitro, tienen alterada la actividad metabólica y fagocítica del sistema retículo endotelial y la capacidad opsonizante y bactericida de este líquido ascítico se va a ver afectada. Todos estos factores son los que van a favorecer a que pueda aparecer una peritonitis bacteriana espontánea. Las manifestaciones clínicas más características son fiebre en el 80% de los casos y dolor abdominal que puede llegar a ser difuso y se puede presentar en el 78% de los casos. También puede estar acompañado de náuseas y vómito. El abdomen se va a encontrar distendido, doloroso la palpación, con defensa muscular y signo de descompresión positivo. El peristaltismo puede estar disminuido o ausente y los pacientes con cirrosis, con síndrome nefrótico o con tuberculosis suelen presentar ascitis en mayor o menor grado. Todo va a depender de la patología. Por otro lado, el tratamiento antibiótico debe iniciarse cuando se confirma la existencia de un recuento absoluto de polimorfonucleares en el líquido ascítico superior a 250 mililitros, sin esperar obtener los resultados del cultivo de líquido ascítico o hemocultivos. También los antibióticos de elección pues, en esta peritonitis bacteriana espontánea son las cefalosporinas de tercera generación, los cuales son administrados en dosis de 2 gramos de 8 a 12 horas y de 1 gramo cada 24 horas respectivamente. También cabe destacar que los aminoglucósidos están contraindicados en la cirrosis con ascitis por el elevado riesgo de poder provocar nefrotoxicidad. El tratamiento antibiótico debe mantenerse hasta que desaparecen los síntomas y signos de esta infección, así como también la normalización del hemograma y el recuento de polimorfonucleares del líquido ascítico. Aproximadamente el 90% de los pacientes que logran curarse se van a curar de buena forma. A pesar de ello, la mortalidad hospitalaria de estos pacientes es muy elevada y ocupa aproximadamente el 30% de los casos. Esto puede ocurrir debido a una insuficiencia hepática, un síndrome hepatorrenal u otra complicación asociada con la hemorragia digestiva. La supervivencia a largo plazo de los pacientes que han superado el primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea es generalmente corta, de manera tal que si no existen contraindicaciones en estos casos, deben ser evaluados para realizarse el trasplante hepático. Con frecuencia, estos pacientes llegan a tener recidiva. Muchísimas gracias.